Hola, adelante, pasa y acomódate. Hoy en Bukowski Horror Games vamos a explicar la historia de James Sunderland. Pero no te equivoques, ese podrías ser tú. Una historia de amor, odio y culpa, donde todo comienza con una carta. En mis sueños más inquietos veo esa ciudad, Silent Hill. Prometiste volver a llevarme, pero nunca lo hiciste. Ahora estoy allí sola, en nuestro lugar especial, esperándote. El sobre tenía escrito el nombre de su mujer, algo ridículo y totalmente imposible. Los muertos no pueden escribir cartas, y Mary murió por aquella maldita enfermedad hacía ya 3 años. Entonces, ¿por qué la estaba buscando? ¿A qué se refería con eso de nuestro lugar especial? ¿Se refería a aquel parque junto al lago? Pasaron allí todo el día, los dos solos, contemplando el agua. Algo que le llamó la atención era la densa niebla que parecía rodear todo el lugar. No se podía ver nada a más de 2 metros, y no le hacía gracia eso de tener que atravesar el bosque solo, y menos en esas condiciones, pero era el camino más rápido hasta llegar al pueblo. Al cruzar la verja pudo distinguir tras un muro de niebla la figura de una mujer de pelo negro y tez blanquecina. Estaba vagando entre lápidas, parecía triste y confusa, algo normal, teniendo en cuenta que aquello era un cementerio. Él tan solo se acercó para preguntarle si estaba siguiendo el camino correcto, cuando ésta le contestó que sí, pero le advirtió de que algo extraño estaba ocurriendo en Silent Hill y le suplicó por favor que no continuara. James, al final, se despidió de ella dejándola casi con la palabra en la boca. No es que no la creyera, era simplemente que no le importaba. Lo único que quería hacer era encontrar a Mary. Nada más llegar al pueblo, el sonido de unos pasos seguido de un rastro de sangre le condujeron hasta la entrada de un túnel en obras. Desde su interior surgía el ruido de estática de una radio. Y cuando se agachó para ver si podía escuchar alguna noticia sobre lo que estaba ocurriendo en Silent Hill, de entre las sombras se alzó una silueta. No daba crédito a lo que estaba viendo. Una especie de ser que aparentaba ser un hombre se le acercaba con movimientos convulsivos. Intentaba liberar sus brazos de un saco de pus que rodeaba tanto su torso como la cabeza, y James, sin pensárselo 2 veces, se armó con una barra y le atizó sin contemplaciones. Incluso una vez estando en el suelo inerte, siguió golpeándole hasta que donde antes tenía la cabeza, solo quedó un amasijo líquido de sesos. No se sentía orgulloso de lo ocurrido, pero tenía miedo y no podía arriesgarse. Si era cierto que Mary seguía viva, corría grave peligro. Encontrar la radio fue un gran hallazgo. Se percató de que cada vez que una de esas criaturas rondaba cerca, se creaba una especie de interferencia, por lo que tomó esas señales como si de una señal de alerta se tratara, con el fin de esquivar cualquier posible peligro inminente. El camino hacia el parque de Rosewater era inaccesible. Las carreteras estaban abiertas en canal, dejando paso ante él un abismo sin fondo. Así que planeó una ruta alternativa. Si conseguía atravesar el bloque de apartamentos de Woodside, tal vez podría llegar hasta él. Mientras registraba las habitaciones, se preguntaba qué demonios había pasado allí. Donde antes había vida, ahora solo quedaba el hedor asfixiante del óxido. Los muertos pasillos ahora estaban bloqueados por barrotes y la distribución de las habitaciones parecía cambiar a cada minuto que pasaba. Era difícil orientarse incluso teniendo un mapa en mano, pero por fin tuvo un golpe de suerte. Se hizo con una pistola que encontró en un carro de la compra, y aunque no serían suficientes balas, al menos le dieron un poco de confianza. En la 3ª planta, en concreto el apartamento 307, se topó por primera vez con él. Parecía una escena sacada de sus peores pesadillas. Una especie de demonio con un gran casco en forma de pirámide roja estaba manteniendo relaciones con 2 criaturas en la cocina. Las criaturas eran similares a un maniquí, pero no tenían ni brazos, ni cabeza, ni torso. Solo una cadera y 4 piernas que se movían de forma errática. James se escondió en el armario, pensando que esa sería su tumba. Aguardó en silencio, contemplando a través de las ranuras de la puerta cómo ese demonio rojo las destrozaba, y
y solo cuando lo vio marchar de la sala arrastrando los cuerpos, se armó con el valor necesario como para salir de su escondite y seguir con la búsqueda de su amada. Más tarde, en la primera planta, se topó con Eddie, un chico poco corriente. Tenía la cabeza metida en el retrete y negaba entre arcadas el haber matado al hombre que yacía dentro de la nevera. Decía también haber visto esos maniquís, pero no sabía nada acerca de lo ocurrido en el pueblo, ya que no era un chico de allí. Pero si estaba en Silent Hill, es porque algo o alguien lo había traído. James le deseó suerte y se fue sin mirar atrás. Cada uno tenía sus problemas y él no iba a cargar con los de un desconocido. Consiguió acceder al interior del bloque de apartamentos contiguo a través de la salida de emergencia, donde de nuevo volvió a ver a Angela, la mujer del cementerio. Estaba tumbada en el suelo enfrente de un gran espejo de pared. El reflejo mostraba su mirada perdida en el cuchillo ensangrentado que sostenía entre sus manos y, llegados a ese punto, era más probable que ella misma se quitara la vida que no que un monstruo le arrancara el corazón, por lo que James trató de convencerla a que soltara el arma. Pero ella, desorientada, le respondió que no eran tan distintos, que la alternativa más fácil siempre era la de huir. Al final Angela cedió al recordar el motivo por el que estaba allí. Estaba buscando a su madre. Le entregó el cuchillo a James y tomaron caminos distintos. Como dijo el poeta, cada cual con su quimera. De regreso a la calle, camino al parque de Rosewater, una niña de aspecto angelical estaba sentada cantando como si nada sobre un muro, como si no fuera consciente del peligro que habitaba en esas calles. Y cuando James se acercó, ésta le gritó: «Tú no amabas a Mary». Se quedó petrificado. ¿De qué conocía a Mary? Corrió sin éxito tras la pequeña, que escapó dejándole clavadas en la mente esas palabras que le acompañarían el resto de su viaje. Cuando llegó al parque, los recuerdos y pensamientos invadían su mente. Esas vacaciones en Silent Hill fueron las últimas antes de que Mary enfermara. El dormir abrazado a ella, los hijos que ya nunca tendrían, sus planes de futuro, todo se fue a la mierda. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la vio. Era como un oasis en mitad de ese infierno. El mismo rostro, la misma voz. Sin embargo, la manera de actuar seductora y decidida la delataba. Podría haberse hecho pasar por una hermana gemela, pero Mary no era así. El nombre de esta mujer era María, y dijo no conocer de nada a su esposa, pero sí que le propuso ayudarlo a encontrarla. Él se autoconvenció de que no podía dejarla sola con esas criaturas rondando por allí, pero en el fondo sabía que por mucho que intentara evitar sus juegos y coqueteos, se sentía atraído por ella. No hubo suerte rastreando el parque, por lo que pensó que tal vez podría encontrar respuestas en el Hotel Lakeview. Pasaron noches ardientes y desayunos en cama como dos tontos enamorados. Así que, fijado su nuevo objetivo, era consciente de que el trayecto no iba a ser fácil. Debían rodear el vasto lago Toluca, que no se inmutaba ante las atrocidades ocurridas en esas calles infestadas de bestias. La gran diferencia es que ahora María estaba con él. Tenerla al lado le daba fuerza. Era como si Mary estuviera allí con él y mataría a cualquiera que intentara acercarse. Pero no iban a conseguirlo sin antes conseguir algunos suministros, por lo que a medio camino decidieron que hacer una parada técnica en la bolera no era una mala idea. María se quedó vigilando la entrada mientras James registraba el recinto, y no solo encontró munición, agua y comida. Eddie y Laura, es decir, la niña del muro, también estaban allí. «Eres un gordo cobarde. Si no eras culpable, ¿por qué huiste de la policía?» Esta y otras prendas soltaba la mocosa por la boca. James se acercó sigiloso para ver si conseguía descifrar alguna cosita más sobre lo que estaban hablando, pero Laura, al percatarse de su presencia, salió corriendo asustada. Cuando James regresó al exterior, se topó con que María no paraba de gritar haber visto a la niña. No la conocía de nada, pero por algún extraño motivo se sentía responsable de lo que le pudiera pasar, y arrastró a James por oscuros callejones hasta verla entrar en el hospital. Odiaba los centros de salud.
Pasó demasiado tiempo en ellos cuando Mary enfermó, pero este tenía algo distinto. Y no solo por el hecho de estar abandonado. Casi se podía sentir el sufrimiento de los pacientes y las familias que tiempo atrás perdieron a sus seres queridos. Tan pronto como llegaron al segundo piso, las enfermeras que en algún momento trabajaron en el centro aparecieron. Su humanidad se había desvanecido y no parecían estar para nada contentas. James perdió la cuenta de las cabezas, brazos y piernas que rompió, pero lo consiguió, y una vez pasado el peligro, María tuvo que pararse. No parecía encontrarse bien, era casi como si estuviera enferma. Supongo que la resaca y las persecuciones no son buenas compañeras, así que se quedó descansando en una de las habitaciones. James se marchó prometiéndole que regresaría con Laura, y vaya si la encontró, jugando tranquilamente con sus peluches sin ningún tipo de rasguño. Y aunque ese angelito mentía más que hablaba, no dudó en seguirle la corriente, ya que decía saber dónde había una carta escrita por Mary. James siguió sus pasos cometiendo el gran error de ir por delante de ella, ya que nada más entrar en la sala de autopsias, esa pequeña traidora le encerró con llave dejándolo dentro. Fue entonces cuando, súbitamente del techo, comenzaron a bajar lo que seguramente serían antiguos pacientes. Pasaron tanto tiempo allí agonizando que era difícil distinguirlos. Lo orgánico se había fundido con el material de las camillas, creando criaturas inimaginables. James se defendió como pudo, pero al final cayó inconsciente. No entiende muy bien qué es lo que pasó a continuación. Solo recuerda el estridente sonido de una sirena retumbando por los pasillos. Estaba siendo arrastrado por una camilla y la voz de una mujer le llamaba por su nombre. Al despertar, todo había cambiado. El edificio estaba en los huesos. El demonio rojo hizo acto de presencia, y por mucho que intentaron huir, María no lo logró. La atravesó con su enorme espada justo delante de los ojos de James, que no fue capaz de enfrentarse al monstruo. Le falló igual que le falló a Mary. Rendido se sentó en el suelo del ascensor mientras éste bajaba. Seguía vivo, pero volvía a estar solo. No solo el hospital había cambiado tras el sonido de la sirena, sino que todo Silent Hill estaba sumido en la oscuridad. Lo curioso es que cuanto más raro se volvía todo, James más empezaba a comprender la situación. Ese pueblo era como una especie de purgatorio que atraía a la gente y se alimentaba de sus miedos, de su dolor y de su culpa. Lo vio claro cuando volvió a encontrarse con los supervivientes. Por ejemplo, Eddie. Ahora estaba completamente desquiciado. Confesó haber matado a varias personas por el simple hecho de haberle mirado mal. ¿Por qué? Porque en su juventud la gente solía reírse de él por su obesidad, acosarle e incluso golpearle. Y Silent Hill no hizo más que acentuar su paranoia. Por otro lado, cuando volvió a ver a Angela, esta vez estaba estrellando un televisor contra un monstruo al que llamaba papá. Pero ¿por qué mataría a su padre? ¿Por qué lo representaba como un monstruo? Pues porque así es como ella lo veía. Un monstruo que abusó de ella y de su madre cuando tan solo era una cría. ¿Significaba eso que María era una representación de la Mary que James siempre deseó? Era una versión más seductora, fuerte y valiente. Pero ¿con qué objetivo se le presentó? ¿Con el de brindar una segunda oportunidad? ¿O más bien como la de una tentación que trata de alejarlo de su objetivo? De cualquiera de las maneras, James no quería ninguna María. Lo único que necesitaba era hablar una última vez con Mary. Laura estaba esperándole en el hotel para darle la carta escrita por su difunta esposa. En ella expresaba su deseo de adoptar a la pequeña. Es verdad que se habían conocido en el hospital, pero por desgracia la enfermedad de Mary nunca permitió que ese sueño se cumpliera. De hecho, tenía tan claro que iba a morir que nunca se lo comentó a James. Otro secreto más que se llevó a la tumba. Destrozado, siguió buscándola, pero lo único que encontró fue de nuevo a la tentación. María le prometía incesantemente que sería mejor que Mary, que nunca le gritaría,
que nunca sería capaz de hacerle daño. Y cuando James le rechazó, su ira y frustración se desencadenaron convirtiéndola en un engendro postrado en una camilla. Al igual que ocurrió 3 años atrás, Mary se había convertido en un monstruo preso del dolor y la enfermedad. Y al igual que 3 años antes, James acabó con su agonía, ahogándola con una almohada. Ahora la tenía delante para poderle pedir perdón, y aunque ella dijo que no era necesario porque ella misma se lo había pedido al no soportar ni un minuto más vivir en esas condiciones, James volvió a insistir, porque en el fondo, muy en el fondo, ya no era feliz. Quería rehacer su vida. Sé que hice algo terrible, algo por lo que nunca me perdonarás. Quisiera poder cambiarlo, pero es imposible. Me siento tan patética y horrible aquí tumbada esperándote. Cada día contemplo las grietas que hay en el techo y solo puedo pensar en lo injusto que es todo esto. Hoy ha venido el médico. Me ha dicho que podía volver a casa por unos días. No es que mejore, simplemente esta puede ser mi última vez. Creo que me entiendes. A pesar de ello, estoy contenta de volver a casa. Te echo mucho de menos, pero tengo miedo, James. Miedo de que realmente no quieras que vuelva a casa. Siempre que vienes a verme, veo lo duro que es para ti. No sé si me odias, si me compadeces o si solo te repugno. Lo siento, de verdad. Cuando me enteré de que iba a morir, no quise aceptarlo. Estaba constantemente enfadada y atacaba a mis seres queridos. Sobre todo a ti, James. Por eso entendería que me odias. Pero quiero que sepas una cosa. Siempre te amaré. Incluso si nuestra vida en pareja tuvo el final que tuvo, no lo cambiaría por nada en el mundo. Juntos pasamos años maravillosos. Esta carta se está alargando mucho, así que voy a despedirme. Le dije a la enfermera que te la dé cuando yo ya no esté, así que para cuando la leas, ya estaré muerta. No puedo pedirte que me recuerdes, pero no soporto la idea de que me olvides. Estos últimos años con la enfermedad, lamento tanto lo que te hice, lo que nos hice. Tú me has dado y yo no he sido capaz de darte nada a cambio. Por eso quiero que ahora vivas. Haz lo que mejor sea para ti. James, me hiciste muy feliz. Are you taping again? Come on. Lo que le ocurrió a esta pareja es injusto. Nadie debería de pasar por algo parecido. Pero por desgracia la muerte y la enfermedad son inevitables. Lo mismo sucede con algunos oscuros pensamientos o deseos que guardamos en nuestro interior y que por mucho que tratamos de ocultarlos, ahí están. Y nos hacen sentir culpa, vergüenza, o que somos unos verdaderos monstruos. La cabeza es así, no la vas a controlar. Yo no voy a ser quien diga que Silent Hill llamó a James, pero lo que sí que tengo claro es que debía regresar para hablar una última vez con Mary. Los dos lo merecían. Un te quiero, un perdón, un adiós. Ahora Mary por fin descansa en paz y James ha rehecho su vida. Ha adoptado a la pequeña Laura y no necesita de nadie más. Tan solo el recuerdo de Mary, su Mary, la chica de la que un día se enamoró.